Con lo que vimos el día de ayer? ¿Preguntas, quejas, sugerencias? No. ¿No? No, Híjole. todo bien. ¿Todo bien, neta? Es que generalmente el tema que hablamos ayer puede generar muchas dudas, mucha controversia, ¿qué otros problemas existenciales? Pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Entonces, quiere decir que sí están leídos, sí leen cosas espantosas, cosas del demonio. Bueno, entonces vamos a ir a continuar. Bueno, ayer que me quedé. Bueno, estábamos hablando ayer, bueno, de la importancia, por ejemplo, de cómo los aspectos fisiológicos de los órganos del sistema reproductor femenino tienen funciones muy importantes para poder, no facilitar, sino para poder incrementar las probabilidades de fertilidad. Y les comentaba que uno de esos aspectos era el orgasmo. ¿Okay? Ya vimos por qué, porque hacen en los labios, en el útero, hacen una serie de contracciones y esas contracciones hacen un flush, una expulsión, y después hacen una retracción. Ese flush que sale a través por un orgasmo femenino, algunas veces se confunde con lo que llaman una eyaculación femenina. No, las mujeres no eyaculan, el término eyaculación femenina no existe, ¿ok? Aclaro eso. Ok, entonces simplemente es la salida principalmente de fluidos uterinos y vaginales por estas contracciones generadas durante el orgasmo y puede dar una contracción. Ahora, también no es lo mismo que el skirsing. Okay, el skirsing, que también son generados principalmente por el grado de excitación, eso es más bien vaciamiento de la vejiga. Entonces son dos cosas muy diferentes en este tipo de conceptos. Ahora, les decía que uno de los problemas que teníamos en infertilidad era que las parejas pudieran sincronizar el orgasmo. Los varones somos altamente orgásmicos, es decir, por aquí nos están saludando y prácticamente nos estamos orgasmeando, por así decirlo. Y en el caso de las mujeres, el orgasmo tarda en llegar. Obviamente, esta variación en el tiempo de alcanzar el orgasmo puede generar muchos problemas, principalmente de pareja. Y entonces hay mujeres que nunca han sentido un orgasmo, hay mujeres que tardan muchísimo en orgasmo y entonces eso genera una serie de problemas de pareja. Hay tratamientos, actualmente hay tratamientos psicológicos, tratamientos de pareja en los cuales les ayudamos a que puedan alcanzar esa sincronía. Okay, entonces esa es una parte muy, muy importante, un aspecto fisiológico, en algún momento parte de tabú, pero es necesario hablarlo porque a veces ustedes que van a atender pacientes con ese tipo de problemas y más en la actualidad que están teniendo problemas, por ejemplo, afectaciones por estrés, depresión, el consumo de fármacos, consumo de hormonas, los puede llevar a que puedan tener ese tipo de trastornos o deficiencias en las relaciones sexuales que son muy importantes para poder incrementar las probabilidades de fertilidad. Ok, bueno, ya lo vimos lo de los fornix. Bueno, una parte muy importante en los procesos reproductivos es cuando el ovario, recuerden que el ovario es el órgano que se va a encargar de poder liberar los ovocitos. El término ovocitos u óvulos, a veces yo me refiero a ovocitos a los óvulos. Los ovocitos son aquellos que se encuentran dentro del ovario. Y óvulos son aquellos que ya salieron del ovario y están viajando a lo largo de la tuba uterina. En algunos libros los van a encontrar como ovocitos, doble ocitos, y en algunos casos óvulos y en algunos casos huevos. Ok, entonces va a ser lo mismo. Si ustedes me escuchan hablarlos como ovocitos, porque es el término que yo tengo, si me escuchan hablar de ovocitos se refiere a los óvulos. Ok, o en algunos libros se van a encontrarlos como ocitos. Es lo mismo, ¿sale? Nada más únicamente es la traducción. Bueno, entonces estos ovocitos que son ovulados, viajan a lo largo de la tuba uterina. Dentro de la tuba uterina hay microvellosidades. Estas microvellosidades son muy importantes. Los óvulos son células redondas, no tienen movilidad. ¿Okay? Entonces están todas redonditas y no se mueven. ¿Qué es lo que va a facilitar el movimiento o el viaje desde el ovario a lo largo de la tuba uterina hasta localizar el óvulo? De hecho, siendo embrión, tampoco se puede mover.
El movimiento de estas células, tanto del óvulo como del embrión, está dado principalmente por estas microvellosidades tubulares o de la tuba uterina. Estas microvellosidades funcionan, tienen movimiento, es decir, es como si, por ejemplo, cuando van a los estadios, ven que arrojan una pelota y esa pelota el público la va moviendo con los brazos o con los brazos o con las manos, la van moviendo. Estas vellosidades o estas microvellosidades de la tuba uterina también tienen esa función, ¿ok? Estar moviendo. Obviamente también hay células secretoras. Bueno, estas microvellosidades juegan un papel bien importante, que es en la movilidad, pero también son precursores, por ejemplo, a que haya inmovilización de las microvellosidades. ¿Qué factores me pueden llevar a que el óvulo o el embrión no se mueva? Principalmente el consumo de anticonceptivos, ¿ok? Las hormonas. Estas microvellosidades son también reactivas a hormonas. Hay niveles de hormonas que le permiten estarse moviendo. Acuérdense que las hormonas, en el caso de las mujeres, son cíclicas, es decir, tenemos un pico de subidas y uno de bajadas, y subidas y bajadas. Vamos a verlo más adelante ya en cómo funcionan en sincronía. Pero cuando nosotros utilizamos hormonas, como es el caso de los anticonceptivos a base hormonal, que incrementamos una hormona y ya no baja. Al no bajar, lo que va a suceder es que se mantiene pegado el sistema y entonces se atrofia todo el mecanismo ciliar. ¿Qué vamos a tener como consecuencia? Que el óvulo no se mueva. En el peor de los casos, que el embrión no se mueva, es decir, no se desplaza a lo largo de la tuba uterina, se implante en la tuba uterina y tengamos un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación de un embrión fuera del útero. Puede estar en tuba uterina, se puede implantar en el ovario. He visto casos en donde se han implantado por fuera de la tuba uterina, en las fibras de la tuba uterina, y en 2 casos hemos visto implantación a intestino. Ok, entonces sí es muy importante que los procesos los aspectos fisiológicos y motrices que tienen estas microvellosidades o estas vellosidades tubáricas sean funcionales. Ahora, ¿qué factor? Bueno, aparte de las hormonas, ¿qué otro factor vemos como posible inductor de embarazos ectópicos? Por ejemplo, la pastilla del día siguiente, las pastillas de emergencia. Los laboratorios no lo han dado a conocer, pero por experiencia propia y además con los ginecólogos con los cuales hemos estado trabajando, ellos reportan que los pacientes, las mujeres que consumen pastillas del día siguiente, tienen el 70% de probabilidades de tener un embarazo ectópico. La pastilla del día siguiente no bloquea la fecundación, ¿okay? Lo que va a hacer es simplemente evitar la implantación uterina, pero el embrión es autónomo y entonces el embrión se puede implantar. Entonces, con estos médicos hemos visto que el 70% de las mujeres que consumen pastillas del día siguiente son susceptibles a embarazos ectópicos. Ahora, hay que aclarar, depende la susceptibilidad de cada paciente. Cada paciente, recuerden que nosotros somos modelos biológicos, algunas mujeres pueden sentir rápidamente cambios con una sola pastilla, que puedan estar, una sola pastilla les puede generar una infertilidad de por vida, ¿okay? Que prácticamente les bloquea todo, las destruye literalmente su aspecto fisiológico, como pacientes, por ejemplo, que consumen 5, 10, 20 pastillas en un mes y no les pase nada, ¿ok? Todavía no hay una descripción de quién sí y quién no puede ser más susceptible al uso de pastillas del día siguiente. Tenemos casos, reportados en donde una chica de 15 años consumía al menos 2 veces al mes pastillas del día siguiente. Se las están consumiendo como galletas. A final de cuentas, se le practicaron 5 abortos, pastilla al día siguiente, implantes hormonales, y era un caso perdido literalmente. Ok, entonces sí tuvo otras consecuencias, otras secuelas, uno de ellos cáncer de mama. Entonces sí es muy, muy peligroso el abuso en el consumo de anticonceptivos de base hormonal. Por eso les digo, las mujeres lamentablemente son las que pagan el pato en este tipo de aspectos de anticoncepción o control de la natalidad, cuando los varones son los que realmente deberíamos
tener un control. Hay tratamientos, hay materiales para poder de alguna manera controlar la natalidad, pero lamentablemente el machismo, principalmente en la población mexicana, y la falta de educación nos está llevando a, y por la facilidad que es de los fármacos, o el alcance de los fármacos, las mujeres son las que pagan el pato. Ok, bueno, entonces dentro de, bueno, en el aspectos patológicos, bueno, estas microvellosidades tubáricas, les decía que son las que se encargan de mover. Hay otras patologías, no necesariamente de la tuba uterina, que son muy comunes y muy comunes y que muy poca gente se da cuenta, es en el caso, por ejemplo, del ovario poliquístico. Los ovarios son órganos cuya función es principalmente el crecimiento y maduración de folículos dentro del ovario. Okay, los ovocitos que se van cultivando dentro de cada ovario, de cada folículo, van creciendo y obviamente van siendo reactivos a patrones hormonales. Las hormonas que van a estar estimulando esta maduración de los ovocitos son cíclicas, llevan un patrón de secreción, una baja, y mientras la otra está bajando, la otra está subiendo, son secuenciales. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones en esta ciclicidad o en este patrón de secreción hormonal, nos puede llevar a muchos trastornos, que pueden ser inducidos por tratamientos farmacológicos o pueden ser generados de manera fortuita durante el desarrollo gestacional. Uno de esos factores muy común y corriente que, bueno, de las patologías que vemos en los ovarios es el ovario poliquístico. Hay dos términos, uno que es síndrome de ovario poliquístico y el otro es el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es cuando dentro del ovario se empiezan a formar quistes. ¿Ok? Los óvulos, los folículos no se desarrollan, no eclosionan, es decir, no se expulsa o no ovula en el ovocito y esto se enquista. En el caso de la paciente con ovario poliquístico, puede tener 2 o 3, 4, 5 quistes por ovario. ¿Ok? Pueden estar ahí, no pasa nada, pueden crecer un momento, se pueden retraer, a veces pueden desaparecer, pero realmente no comprometen tanto el estado de fertilidad de mi paciente. Sin embargo, cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico es cuando estos quistes son funcionales. ¿A qué me refiero con que son funcionales? Que empiezan a secretar hormonas. Y estas hormonas son principalmente de origen masculino, ¿ok? Tanto hombres como mujeres secretamos hormonas masculinas y femeninas, obviamente en todos diferentes niveles. En el caso de mujeres tienen un patrón. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay un incremento principalmente de hormonas androgénicas, de hidropiandrosterona principalmente, y entonces, al haber niveles altos de hormonas masculinas, las hormonas femeninas bajan. Como las hormonas femeninas son muy importantes para el proceso de maduración ovocitaria, ya no maduran los óvulos, ¿okay? Y se enquistan. Y estos quistes, en lugar de que estén sintetizando hormonas femeninas, están sintetizando hormonas masculinas. Entonces los niveles de hormonas van, sube. ¿Cuál es la característica de mi paciente con síndrome de ovario poliquístico? La primera de ellas es, ¿cómo nos damos cuenta de que mi paciente tiene síndrome de ovario poliquístico? Principalmente de que tienen problemas de irregularidad menstrual, es decir, sus periodos se van extendiendo. Pregunta, ¿cuántas menstruaciones debe de haber al año en una mujer? Generalmente. 12, ¿no? 12, exactamente. En la paciente con síndrome de ovario poliquístico pueden tener 1 o 2 menstruaciones, o a veces ninguna. ¿Ok? Entonces sí, son cambios radicales. La paciente con síndrome de ovario poliquístico, otra característica importante metabólica, que es la resistencia a insulina. La insulina, o bueno, sus receptores de insulina no funcionan de manera adecuada. Y entonces esas pacientes tienden a ser diabéticas. Otra de las características es esta resistencia a insulina, y por los patrones hiperandrogénicos nos puede llevar a problemas de sobrepeso y obesidad. Bueno, la formación de los quistes ováricos. De hecho, cada ovario, para poder diagnosticar que mi paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, debe de tener
al menos 2 o 3 de las siguientes características, que es el ovario poliquístico. Ese es muy importante, que tenga que analizar por ecografía. ¿Ok? Que tenga el ovario poliquístico. Que cada ovario, o al menos uno de ellos, tenga más de 10 quistes por ovario. ¿Ok? Esa es una. La otra, que tengan un hiperandrogenismo bioquímico, es decir, que esté presentando en el torrente sanguíneo niveles altos de andrógenos. La tercera, que tenga sobrepeso u obesidad. ¿Okay? La otra, resistencia a insulina. Y la otra, que es hirsutismo. El hirsutismo es la aparición de vello facial púbico y pectoral con patrón masculino, generado principalmente por esas características hiperandrogénicas. Entonces, con 2 o 3 de estas características ya podemos diagnosticar a mi paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico. Hemos visto casos de niñas jovencillas que todavía apenas están iniciando su menarca o van a iniciar su menarca y ya tienen síndrome de ovario poliquístico. Es un problema de infertilidad. Muchas mujeres se dan cuenta cuando tienen 14, 15 años o más grande, cuando dicen, pues es una irregularidad menstrual, pues está bien, me la llevo tranquila. Pero ya cuando se dan cuenta que quieren tener bebés, aguas, empiezan a aparecer ya los problemillas. Okay, entonces es muy importante que cada niña que tiene retrasos o cuyos periodos son irregulares, hay que analizarlos por qué. Ok, entonces en el caso de los ovarios poliquísticos, bueno, el ovario poliquístico, les decía, solito no presenta otras características y el síndrome de ovario poliquístico, que es el completo, es muy común. Si consideramos que entre el 30 o 40% de las mujeres en edad reproductiva pueden presentar síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? Pueden presentar quistes en ovarios, pero también pueden presentar síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es común. ¿Qué factores de riesgo me llevan al síndrome de ovario poliquístico? Niñas que se gestan o se desarrollan en el útero de pacientes con sobrepeso y obesidad y además cuyas madres posiblemente hayan tenido o hayan pasado por un problema de hiperandrogenismo. Obesidad y resistencia a insulina también me puede llevar a síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es el tratamiento que se les da a la paciente con síndrome de ovario poliquístico? Hay muchos tratamientos, desde los más sencillos, como por ejemplo es una dieta alimenticia, el ejercicio adecuado, a pérdida del 10% del peso corporal, por ejemplo, en aquellas que tienen sobrepeso y obesidad. Hay tratamientos farmacológicos, como el caso, por ejemplo, de metformina, que es un agente sensibilizador de los receptores a insulina. Bloqueadores del receptor andrógenos también se utilizan. Ahorita no me acuerdo cuál es este fármaco, ahorita se me olvidó el nombre, cicloterona. Bueno, no me acuerdo, es un bloqueador del receptor andrógenos. Y en el último de los casos, una técnica de reproducción asistida que se llama, bueno, no reproducción asistida, se llama drilling ovárico. El drilling ovárico, entramos directamente a los ovarios, ¿ok? Y con un taladro vamos picando cada uno de los folículos. Rompemos todos los folículos y liberamos los óvulos. ¿Cuál es el detallito con este? Que a veces pueden ser reactivos y nuevamente volvemos a tener la enfermedad. Entonces sí son muy, muy complejos, principalmente porque son dependientes de hormonas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, ¿podría volver a repetir los factores de riesgo, por favor? Ok, factores de riesgo para ovario poliquístico, para síndrome de ovario poliquístico, pueden generarse desde la etapa intrauterina, durante el desarrollo intrauterino, principalmente en madres que pasaron o tuvieron un cuadro hiperandrogénico, que presentaron sobrepeso y obesidad, resistencia a insulina. En algunas pacientes, por ejemplo, también el uso del consumo de algunos hormonas, básicamente. ¿Okay? Son factores de riesgo. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba la presencia de vello en exceso? Se llama hirsutismo. Hay otra característica que se llama... Ingrams, ¿qué? Bueno, en los pliegues de la piel, en el antebrazo, en el cuello, tras de las orejas, entre las piernas, también hay una coloración
de la piel se vuelve un poquito más negra, pero ahorita se me olvidó el término. Es nigrons. Ay, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Acantosis nigrans? Acantosis nigrans, exactamente. Acantosis nigrans es debido principalmente por síndrome de ovario poliquístico. Es característico también en las pacientes, pero el mejor diagnóstico para una paciente con síndrome de ovario poliquístico es 1, la presencia de los ovarios poliquísticos, 2, la resistencia a insulina y 3, la presencia de hiperandrogenismo, es decir, que tengan demasiados andrógenos en sangre, circulando en la sangre. Okay, con eso, y eso obviamente va a desencadenar todas las demás características como es irregularidad menstrual. Y generalmente la paciente nos llega con síndrome cuando quieren embarazarse, lamentablemente. Y es casi, no imposible, pero sí cuesta trabajo. A ver, Michelle, ¿por qué algunos casos deciden quitar el ovario como tal? ¿Qué criterio debe cumplir? Bueno, en el caso, por ejemplo, cuando hay demasiados quistes, cuando son demasiado funcionales, los quistes son funcionales, tienes una hipersecreción de andrógenos, entonces ahí ya sí tenemos que hacer una ovarectomía. No es recomendable, solamente en casos ya muy, muy extremos, y también hay que evaluar la edad de la paciente. Ok, en pacientes muy jovencillas, pues obviamente no se los quitamos, hay que darles un tratamiento, hay que darles tratar de buscar el mejor tratamiento farmacológico o terapéutico necesario para que puedan tener esa recuperación, pero generalmente no se eliminan. La otra que tengan, obviamente que si tenemos marcadores, identificamos marcadores que son precursores para cáncer ovárico, pues entonces sí tenemos que retirarlos. Pero es muy, muy raro la eliminación de los ovarios. Lo que les digo, o sea, se les puede dar un tratamiento farmacológico, es manejable, lo pueden manejar muy bien. Les digo, depende las características. Por ejemplo, hemos visto pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, son gorditas, y con ellas lo que hacemos es simplemente un tratamiento de dieta y ejercicio. Y con que las bajemos entre el 10 al 15% de su peso corporal, es decir, si pesaban 100 kilos y los bajamos 85 u 80 kilos, ovulan rápidamente y podemos tener podemos hacer funcionales sus ovarios. En el caso, por ejemplo, de que no puedan tener no se apeguen a ese tipo de tratamientos, bueno, hay tratamientos farmacológicos, entre ellos, por ejemplo, el uso de metformina. La metformina lo que hace es un sensibilizador del receptor a insulina. La insulina es más efectiva y puede mejorar la condición en el metabolismo de los lípidos, y podemos reducir su peso corporal. Y entonces podemos hacerlo que sean funcionales sus ovarios. Entonces, de hecho, el tratamiento farmacológico de regla es el uso de metformina. En el caso, por ejemplo, de ya más severos, que tengamos un hiperandrogenismo que no pueda ser controlado, se utiliza, me dio el bloqueador de receptores andrógenos, creo que es proterona, créeme, no estoy seguro, ¿ok? Un bloqueador de receptor andrógenos, se les da el tratamiento farmacológico y podemos revertir el efecto. Pero en caso de que ya no sea funcional ninguna ni otra, pues entonces nos vamos a drilling ovárico, les digo, perforaciones de los folículos, pero es prácticamente seguro que puedan tener, nuevamente les vuelva a tener el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Ya en esos pacientes que no podemos ya controlarlos, pues sí podemos llevarlo ya a la ovariectomía. A ver. Me habían preguntado algo más adelante. A ver. No, a ver, Naomi me preguntó, de hecho no vi tu pregunta, perdón, Naomi. La causa de la generación de los embarazos ectópicos pueden ser multivariados, o sea, puede ser desde que uno de los principales factores que nos pueden llevar al embarazo ectópico es que estas microvellosidades no se desplacen, no tengan movimiento. Es decir, funcionan como una especie de, como olas, ¿sale? Van moviendo, y entonces cae el óvulo y entonces lo van desplazando con estas microvellosidades. Pero cuando no se desplaza, el óvulo queda ahí y queda ahí pegado. Obviamente llega el espermatozoide, lo fecunda, se desarrolla ahí y se implanta, y me puede generar un embarazo ectópico. En las fimbrias de la tuba uterina, no crean que el ovario está pegado a la tuba uterina, están flotando, que hay un espacio.
Entonces, cuando estos óvulos llegan a las fibras de la tuba uterina, las microvellosidades lo meten y lo van desplazando. Pero si nosotros, por ejemplo, estas microvellosidades no tienen movimiento, puede llegar el ovocito y se cae. Y entonces me ha tocado ver algunos, y hay algunos reportes también, de embarazos ectópicos a ovario, a las fimbrias de la tuba uterina. Llegan los espermatozoides, fecundan porque fecundan. Alcanzan al óvulo hasta donde llegue. Por la parte externa del útero, por la parte externa de la tuba uterina, y en un caso, fueron dos casos de embarazo ectópico a intestino. En el caso del intestino fue una cosa, más bien fue una iatrogenia. Como ustedes saben, las iatrogenias son alteraciones o patologías generadas por el tratamiento médico o por el médico que la provocó. ¿Okay? Eso es una iatrogenia. Entonces, en este caso de los que fueron implante a intestino, un embrión implantado a intestino, es porque cuando hicieron la OTB, la obstrucción tubárica bilateral por corte, ¿okay? No ligaron totalmente ya estaba ligada la paciente, ella quiso volver a tener otros bebés, ¿okay? Entonces reimplantan, hacen los cortes, vuelven a unir las tubas uterinas y obviamente no unen de manera correcta. Entonces hay una filtración, por así decirlo. Y entonces cuando se fecunda el óvulo se mueve y se sale de la tuba uterina y se implanta intestino. Entonces sí hay casos muy, muy fortuitos de esa manera. Como factores, por ejemplo, el embarazo ectópico, por esta falla de la motricidad o de la motilidad ciliar de la tuba uterina, es debido principalmente por uso principalmente de pastilla del día siguiente, principalmente porque los niveles hormonales son extremadamente elevados. Y entonces eso puede atrofiar la funcionalidad de las fibras de la tuba uterina y eso puede generar puede ser factores de embarazo ectópico. Les digo, el 70% de las mujeres que consumen pastilla del día siguiente son susceptibles a tener un embarazo ectópico. ¿Okay? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Siempre, yo se los voy a estar recordando todo el momento, durante todo el curso. Niñas, no utilicen anticonceptivos. Bueno, los anticonceptivos los anticonceptivos a base de hormonas no son malos. O sea, tienen que ser aplicados de manera correcta para cada paciente. Los anticonceptivos tienen que ser personalizados. ¿Okay? Cada paciente tiene una cierta susceptibilidad a un fármaco. ¿Ok? Entonces, eso sí, pero en el caso de tratamientos anticonceptivos, por ejemplo, podemos utilizarlo para síndrome de ovario poliquístico. Ahí sí ayudan muchísimo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, simplemente para cuestiones de diversión, evitar una fecundación o un embarazo no deseado, pues yo digo que no es la mejor idea, no es el mejor tratamiento. Para eso mejor niños, varones, utilicen condón. Es lo mejor que les puede pasar porque no contagian a su paciente, a su pareja, principalmente por algunas infecciones de transmisión sexual, no embarazan, no utilizan hormonas, no comprometen el estado de salud de la pareja. Eso es lo bonito de los anticonceptivos de barrera, ¿okay? Que es el condón. Yo considero que el condón es uno de los mejores técnicas de anticoncepción, ¿ok? Porque no tiene efectos colaterales. Bueno, hay casos muy, muy extremos, por ejemplo, aquellos que son alérgicos al látex, pero bendita tecnología, hay condones de polipropileno, entonces no hay problema de una respuesta inmunológica ni para los pacientes, ni para el varón, ni para la mujer. Entonces sí, o sea, niños, si quieren realmente a su pareja, quieren a su novia, quieren a su pareja o su novia, utilicen condón, es lo mejor. ¿Sí? Entonces sí, eso sí se los voy a estar recordando todo el momento, porque sí, muchas de las niñas pagan el pato, les dan hormonas y dices, bueno, pues no se embarazó, pero 10, 20 años después tenemos una niña que tiene cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque abusó de las pastillas anticonceptivas, de la pastilla al día siguiente. Y en la actualidad, desafortunadamente o lamentablemente, se lo están comiendo como galletas, como dulces. Y está el acceso de todo público. Entonces les digo, tiene que ser personalizado.
Bueno, entonces, a ver. Bueno, Michelle, sí, habría que ver por qué lo retiraron, cuál fue la causa, la justificable, la causa para poderlo eliminar. Seguramente detectaron algo por ahí o alguna funcionalidad endocrina que pudiera llevarlos a poder decidir la eliminación de un ovario. Rumores dicen que la obesidad tiene una relación con problemas para la fecundación. Sí. Nos cuesta muchísimo trabajo embarazar a las mujeres gorditas. ¿Por qué? Hay hormonas que se encargan del metabolismo de lípidos. Una de estas hormonas se llama leptina. La leptina es una hormona que se encarga principalmente del metabolismo de lípidos y se encuentra sus receptores circulando a lo largo del torrente sanguíneo, pero se expresan más en tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta leptina? Cuando llega a su receptor, logra metabolizar las células y le puede eliminar o metabolizar más fácilmente los lípidos. El detalle que tenemos con las hormonas es que no funcionan para un mecanismo, sino todas están interrelacionadas. Por ejemplo, estrógenos y progesterona, ¿ok? Hormonas predominantemente femeninas, pero el varón también tenemos estrógenos y progesterona. Bueno, en el caso de las mujeres, tenemos un incremento de estrógenos y cuando empieza a caer el estrógeno, empieza a haber un incremento de progesterona, ¿ok? Siguen siendo, hay una regulación entre ellas. Lo mismo pasa con los andrógenos. Bajan los estrógenos, suben los andrógenos, que es lo que les decía, por ejemplo, en el caso de las pastillas del síndrome de ovario poliquístico. Al no haber estrógenos, te ha dado principalmente por los andrógenos bloquean la liberación de estrógenos o la síntesis de estrógeno y nos lleva a lo que va a ser un síndrome de ovario poliquístico. Lo mismo sucede con leptina. En el caso de pacientes con sobrepeso y obesidad o obesidad mórbida, pueden ser debido, uno, por el consumo elevado principalmente de carbohidratos, los cuales se tienen que desgastar o se tienen que metabolizar a través del ejercicio. Entonces, si nosotros consumimos demasiados carbohidratos y no hacemos ejercicio, lo estamos acumulando en manera de lípidos, ¿ok? Que se están acumulando en el tejido, los adipocitos empiezan a proliferar, van creciendo y entonces nos vemos gorditos. Esa es una de las principales explicaciones en el caso, por ejemplo, de obesidad. Ahora, en el caso también de obesidad, pueden ser fallos en el caso de leptina y sus propios receptores. Entonces, podemos tener leptina, pero la leptina puede ser no funcional o sus propios receptores no funcionan, teniendo como consecuencia que el metabolismo de lípidos no se lleve a cabo de manera correcta y entonces estemos acumulando adipocitos. En ambos casos, como son dependientes de hormonas, ¿ok? La leptina puede estar incrementando, puede ser reducida y obviamente los niveles de estrógenos y progesterona se ven afectados. Entonces, esto es muy, muy importante. Todas las hormonas funcionan como balanza. El jugar con hormonas es jugarle con fuego. Ustedes pueden incrementar una hormona y producen otra, ¿ok? Tratar de equilibrarlas en el caso de las mujeres es muy, muy complejo. No podemos regularlas de manera adecuada. En el caso, por ejemplo, que me decían de la obesidad, la paciente puede tener problemas de infertilidad, sí, ¿ok? Puede ser principalmente porque los lípidos participan también en la síntesis hormonal. De hecho, la paciente con sobrepeso y obesidad tiene generalmente una irregularidad menstrual y nos cuesta muchísimo trabajo. En el caso, por ejemplo, de los varones, también tienen problemas de infertilidad. Por ejemplo, ustedes vieron el escroto, el testículo. El escroto se empieza a llenar de lípidos y entonces no pueden termorregular. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos un estrés oxidativo, un estrés térmico al testículo y entonces los espermatozoides que tiene el paciente con sobrepeso y obesidad pues van a estar dañados. Entonces, cuando llegan esos espermatozoides dañados y fecundan, pues obviamente el embrión no se desarrolla. Entonces, imagínense una pareja de gorditos. La mujer pues tiene trastorno de deficiencias hormonales, el varón sus espermatozoides están dañados, o sea, hay una fecundación, pero no se logran gestar de manera adecuada. Además, el proceso de obesidad y sobrepeso es un ambiente inflamatorio, ¿ok? Hay citocinas, hay factores proinflamatorios que también van a repercutir, bueno, también hay estrés oxidativo, hay una serie de sustancias especies reactivas de oxígeno que van a afectar principalmente el metabolismo celular,
que afectan directamente a los gametos, y entonces esos gametos no tienen las probabilidades o no tienen las características naturales para poder desarrollar un embrión. Ahora, eso solamente con respecto a gametos. ¿Qué es lo que pasa cuando se gesta o si se implanta un embrión, si se está desarrollando en el útero? En la paciente con sobrepeso, obviamente estos cambios del metabolismo hormonal no solamente van a afectar a la mamá, sino que también van a afectar al producto, al bebé, al feto. Por ejemplo, ustedes saben que una paciente con sobrepeso puede ser susceptible también a diabetes. ¿Ok? Entonces, la diabetes puede ser generada por dos tipos, una ausencia de insulina, la otra que es su receptor a insulina esté dañado, lo mismo que pasaba con la leptina. ¿Ok? Entonces, si mi paciente, por ejemplo, está embarazada y tiene un bebé, ¿ok? Y además es diabética por la falta de insulina, ¿ok? Se genera un estrés dentro del útero, el bebé o el neonato, el feto, está acumulando esa información. Dices, pues donde yo voy a nacer o donde yo me estoy desarrollando, no, no tengo insulina de la que debería tener. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adaptarme a ese tipo de ambientes. Y entonces ese bebé o ese feto adquiere esas características maternas. ¿Ok? Y entonces cuando nace, pues obviamente dices, pues tenía demasiada insulina, pero no funciona, pues yo ya no la requiero. Y entonces ese niño va a desarrollar trastornos como si fueran los de la madre. ¿Ok? Entonces por eso es bien importante evaluar el estado de salud de mi madre gestante. Es muy importante que aquella chica o pareja que quiera embarazarse y tiene algún factor de obesidad, sobrepeso, alteraciones hormonales, estrés, etcétera, antes de que se vayan a embarazar al menos 3 meses, meterse a un tratamiento de desintoxicación o con regular todos los procesos metabólicos y ahora sí, poderlo intentar. Pero mientras, no funcionan de manera adecuada. ¿Ok? No son rumores en el caso de Soraya, sí son reales. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Dante. No te escuchamos. Sí, es que le había dejado una pregunta en el chat, pero creo que no la vio. Sí, creo que a ver, déjame ver. A ver, continúe. ¿Qué síntomas? ¿Síntomas de qué? Es que no nos pusiste síntomas, pero no me dijiste qué. Del síndrome de ovario poliquístico. Ok, el síndrome de ovario poliquístico, la paciente que te va a llegar con síndrome de ovario poliquístico es que va a tener irregularidad menstrual o, bueno, que la irregularidad menstrual no explica que tenga síndrome de ovario poliquístico, o ahí puede haber otros factores. Bueno, que tenga irregularidad menstrual y que le cueste trabajo embarazarse. Entonces, es caso común que ese tipo de pacientes te va a llegar. Cuando tú haces el estudio de esa paciente infértil, entonces tú le mandas a hacer sus estudios de laboratorio y te sale con hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es que tengas demasiados andrógenos en el torrente sanguíneo y entonces ya te das cuenta que puede ser un síndrome de ovario poliquístico. Cuando tú estudias, por ejemplo, por estudios radiológicos o por la imagenología, llames ultrasonido, rayos X, y ves el ovario que tiene demasiados folículos o quistes, ya puedes decir que es un ovario poliquístico. Pero si ya tienes el factor, por ejemplo, hormonal de hiperandrogenismo, tiene obesidad, sobrepeso, tiene resistencia a insulina o es diabética, ya podríamos catalogarlo como un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de hirsutismo, que recuerden que el hirsutismo es la aparición de vello facial y púbico y pectoral con patrón masculino. También las mujeres, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico o hiperandrógeno, pueden tener también engrosamiento de la voz. ¿Ok? Prácticamente se masculiniza. Sí, gracias. A ver, Daisy pregunta,
A ver, ya me pusieron muchas preguntas. ¿Saben qué? Váyanmelas mandando así, o enciendan el micrófono, por mí no hay bronca, ¿eh? Así termino una y por favor levanten la mano e interrumpan, no hay bronca. La reina dice, menciono que el síndrome de ovario poliquístico se presenta una irregularidad en el periodo. Puede ser, por ejemplo, que lo tengas un mes y hasta 4 o 5 no, y así. Exacto, puede suceder en esos casos. Hay mujeres, por ejemplo, que ahorita tienen una menstruación y se pasan 4 o 5 meses y dices, pues ya. Pero esto no es indicativo de que tengas un síndrome de ovario poliquístico. Hay que hacer un análisis para ver por qué tienes esas irregularidades menstruales. Puede ser, por ejemplo, bueno, estas irregularidades menstruales pueden ser por factores hormonales predominantemente. Puede ser por fallas, por ejemplo, de algunos tumores, en el caso, por ejemplo, en la hipófisis, que se llaman hiperprolactinomas. La hipófisis, que es una glandulita que se encuentra en la base del cerebro, puede estar inflamado, puede estar secretando prolactina, y entonces al tener altos los niveles de prolactina, estrógenos y progesterona se vienen abajo y puede generar una irregularidad menstrual. Entonces hay que hacer un estudio, de hecho endocrinológico, de mi paciente con síndrome de ovario poliquístico, que tenga irregularidad menstrual. O por ejemplo, podemos tener pacientes que tienen reserva ovárica disminuida. La reserva ovárica disminuida es mi paciente que tiene muy pocos óvulos o muy pocos folículos. Entonces, al tener pocos folículos, no está liberando todos los folículos adecuados, o está liberando 1 o 2, y se acabó y ya no vuelven a tener más menstruaciones. Eso se llama reserva ovárica disminuida o depletada, es decir, que no tienen ninguno. Pueden tener los ovarios, pero no tienen folículos. Yo tuve una alumna de bioteca que tenía ese problemilla. O sea, además tuvo 2 menstruaciones y dejó, ya no. Pero no tenía cambios hormonales, no tuvo menstruaciones, solamente 2, y eso porque se las indujeron. ¿Okay? Pero realmente no tenía ovocitos. Entonces puede ser un factor de irregularidad menstrual, les digo, la reserva ovárica depletada o disminuida. ¿Qué más? Bueno, los cambios hormonales. También la otra, el estrés crónico me puede llevar también a irregularidad menstrual. Por ejemplo, si ahorita les digo, a ver, dentro de 15 días vamos a hacer un examen y ese examen involucra todo el curso de embriología y eso, si aprueban o no este examen, es lo que les va a mantener o les va a permitir su permanencia dentro de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que entra? Las mujeres entran en una condición de estrés. Los glucocorticoides llegan directamente al cerebro, bloquean todo el sistema regulador endocrino, el eje hipotálamo hipófisis gónada, altera todo ese mecanismo y entonces dejan de ovular. ¿Okay? El estrés crónico es dañino para los procesos de ciclicidad hormonal en el eje hipotálamo hipófisis gónada. ¿Okay? Entonces, sí, hay varios factores que me pueden llegar a una irregularidad menstrual, que esto es lo que podríamos contestar con la pregunta de Reina y de Samantha. ¿Qué otros más? Bueno, los anticonceptivos. Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Tengo irregularidad menstrual. A ver, ¿estás estresada? No. ¿Tomas algún fármaco? Sí. ¿Qué tomas? Tomo anticonceptivos. ¿Cuándo los tomaste? Dejé de tomarlos hace un mes. Ok, con eso no sabemos si su susceptibilidad a los anticonceptivos puede estar generando esas irregularidades menstruales. Ok, por eso es bien importante hacer un cuestionario y un estudio muy preciso, principalmente de las características endócrinas de cada paciente que presenta alguna irregularidad menstrual. Ok, estudios obviamente radiológicos, para ver, por ejemplo, si hay folículos, si hay quistes en el ovario, o si tienen folículos o no tienen folículos. Hay que hacer un estudio minucioso de mi paciente que tiene irregularidad menstrual. O qué tal si tiene sus ovarios, si tiene folículos, pero resulta que tiene un hiperprolactinoma. Ok, entonces ese tumorcito, bueno, se considera un tumorcito. Hay tratamiento farmacológico, o sea, se puede tratar, que puede regular esa hiperprolactinomia. O por ejemplo, también son dependientes de hormonas tiroideas, ¿ok?
el incremento, la hipersecreción o la reducción de hormonas tiroideas también pueden alterar los procesos del eje hipotálamo hipófisis gónadas. Entonces, es muy complejo. En el caso de hormonas, sí hay que verle muy detenidamente cuáles son las que están afectadas y cuáles son las que pueden estar generando ese problema de irregularidad menstrual. Daisy me pregunta también, dice, en el caso de implantación de intestino, ¿qué se hace? ¿Se puede continuar con el embarazo? No. No, de hecho, el único órgano que puede mantener un embrión a término es el útero. ¿Okay? Si yo detecto un embarazo ectópico a tuba uterina, tengo que cortar la tuba uterina, extraerla y cerrar. ¿Ok? Si está fuera del útero, se retira, o sea, hay que quitarle una histerectomía, ¿okay? Se saca y vámonos. O por ejemplo, si es a intestino, que es en el caso de esta paciente que nos tocó ver, hay que cortar parte del intestino y va para afuera. O si es en el ovario, si se implanta en el ovario, hay que quitar el ovario. ¿Ok? Porque el embrión, aunque no lo quieran creer, es un grupo de células altamente destructivas. ¿Sí? Entonces, sí es muy, muy complicado los embarazos ectópicos. Por eso les digo, son peligrosos. Bueno, en el caso, por ejemplo, un ejemplo de esto nos sucedió con una paciente en donde nos llegó con embarazo ectópico a tuba uterina. Y decimos, a ver, ¿por qué o sea, qué es lo que, ya haciéndole el estudio, a ver, ¿qué es lo que pasó? No, pues fíjate que sí estuve consumiendo pastilla. El siguiente, ¿cuántas tomaste? Lo intentamos 2 veces. Digo, ok, bueno. Y ¿sabes qué? Pues ya no puede, esa tuba uterina hay que quitarla. Dice, oye, pero ¿puedo embarazarme otra vez? ¿Puedo tener posibilidades de embarazarme? Sí, hay chance. Ok, entonces se extrajo una tuba uterina y vámonos. Pero tiene el otro ovario y la otra tuba uterina. Pero resulta que nuevamente volvió a tener un embarazo ectópico a tuba uterina. Y se le tuvo que quitar la otra. Dice, ¿pero por qué si ya no consumimos pastillas siguientes? Sí, pero ya el sistema ya estaba atrofiado. Entonces, por eso es bien importante que no, que los tratamientos que vayan a emplear sean personalizados. Hay pacientes, les digo, con una sola pastilla atrofiamos todo. Y hay pacientes que se toman 20 pastillas y ni les pasa nada. O sea, no sabemos cuál es el factor que nos está llevando a este tipo de embarazos ectópicos. ¿Ok? A ver, otras más. Permíteme tantito. Julio pregunta si se puede reubicar el embrión. No lo podemos reubicar, porque el embrión ya está invadiendo y él puede generar sus propios generar sus propios vasos, tiene que generar implantación, o sea, no lo podemos llevar ese tipo de ¿cómo se llama? A reubicar. O sea, ¿cuándo yo puedo reubicar un embrión antes del implante? ¿Okay? Entonces ya se fecundó el embrión, ahora sí yo lo puedo, mientras no se implante, o sea, yo lo puedo mover a una caja Petri, lo puedo implantar en otra paciente, etcétera. ¿Okay? Eso sí lo puedo hacer antes de la implantación. Pero una vez que está implantado, genera 2 procesos que se llaman sincicio tropoblasto y citotropoblasto, que es una fase invasiva, que es lo que le permite pegarse al endometrio. Y entonces esto puede, bueno, al yo quitar estas piezas o estas partes, el embrión ya no puede tener la capacidad de poderse implantar en otro lugar. ¿Okay? Entonces no se puede hacer. Hay algunos estudios, hay algunos modelos experimentales en donde se pueden, por ejemplo, se están generando o se están desarrollando bolsas gestacionales o placas celulares para poder implantar el embrión y ahí se puedan desarrollar.
no han tenido éxito. El único que ha habido es una bolsa gestacional, le llaman, de hecho es de... Ay, es este material, no es de látex, es una cosa espantosa, un plástico, un polímero especial que está prácticamente simulando el saco amniótico, ¿ok? Pero obviamente el fluido a través del cordón umbilical, en la temperatura y eso, hasta ahí se ha podido, pero después de la implantación, no, o sea, no ha sido posible. Es una cosa espantosa. De hecho, nosotros cuando manejamos embriones, son pegajosos, se pegan, expresan una gran cantidad de glicoproteínas que les permite anclarse, son pegajosos, se pegan a la punta, los estás agitando y no sé, no los quieres despegar, etcétera. Entonces sí son una cosa quisquillosa. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Cartinger, no como tal. Ok, de hecho, en el caso del síndrome de Cartinger, son problemas genéticos y en algunas ocasiones no pueden ser fértiles. Ok, entonces nos lleva también a pacientes de infertilidad y es muy difícil poder encontrar un embarazo ectópico en ese tipo de síndrome. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo quería terminar hoy aparato reproductor femenino, sistema reproductor femenino, pero ya vi que no, me faltaron más cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Queja, sugerencia? Ya no. No, ninguna, gracias. Bueno, muy bien. Pues entonces, pues ya le paramos aquí. Hay que ver La Rosa de Guadalupe para preparar la clase de mañana. Ok, bueno, no se crean. Sale pues, chicos. Entonces nos estamos viendo mañana. Mañana terminamos esta. Bueno,